Extenderían por un año los beneficios tributarios para el sector turismo, el impulso a la reactivación económica y generación de empleo, principales objetivos del Congreso. Y con lo que creemos se debería enviar un mensaje hoy de unidad y de respaldo a las víctimas del país. Avanza cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional que otorga 16 curules de paz para víctimas del conflicto. Presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, acatará las decisiones judiciales. El Congreso escucha y responde a las necesidades de los jóvenes. Prioridad de esta legislatura, la educación y el empleo serán los temas de la hoja de ruta. La ley Reactivarte promueve el trabajo y la formación para los jóvenes a través de la cultura. Universidad privada en Yopal pasó a ser pública. Miles de estudiantes podrán acceder de manera gratuita. Los nuevos presidentes de las comisiones constitucionales enfocan su trabajo hacia las mejoras en salud, educación, medio ambiente, reactivación económica y derechos humanos. Buenas noches. Iniciamos con una noticia para el impulso de la economía. El Congreso estudiará por un año más los beneficios tributarios para la ley del turismo. La llamada industria sin chimeneas, afectada en gran medida por la pandemia y que emplea a millones de colombianos, recibió un espaldarazo desde el Senado para que las exenciones y el pago de impuestos se extiendan hasta el 2022. El año pasado, la Comisión Sexta del Senado tramitó y aprobó la Ley de Turismo como una herramienta para reactivar la economía y el sector turístico del país afectado por la pandemia. Y ha sido tal la acogida y el dinamismo que esta ley le ha aportado a la economía, que hoteleros piden extender hasta el 2022 los beneficios tributarios que se establecieron en la Ley de Turismo. Es un claro reconocimiento de la importancia que tiene nuestro sector como generador de empleo y de desarrollo del país. Por eso el senador Horacio Serpa, recogiendo estas solicitudes, radicó un proyecto de ley para ampliar estos beneficios por un año más. La disminución del IVA en tiquetes aéreos del 19 al 6%, la exención para IVA en toda clase de alojamientos y servicios turísticos, la tarifa del 0% en el impuesto al consumo para bares, restaurantes, cafeterías en toda Colombia. Se calcula que entre marzo de 2020 y mayo de 2021, la disminución de ingresos del sector hotelero fue cercana a los 10 billones de pesos y con estas medidas se busca la reapertura de bares, restaurantes y hoteles. Agradeceríamos al gobierno que prolongue sus beneficios tributarios para poder recuperarnos de esta gran pérdida. Aunque estas medidas son para reactivar, hacen un llamado para que estos beneficios sean aplicados al cliente y no se quede en ganancia para los empresarios. Me está beneficiando a mí como turista en los impuestos y lo he vivido ahorita en la reducción de los impuestos, en los hoteles. El proyecto ya hace tránsito en la Comisión Sexta del Senado y se espera que estas medidas beneficien a cerca de 300.000 trabajadores del sector que en su momento perdieron los empleos a causa del cierre ocasionado por la pandemia. En aras de respetar los fallos judiciales y enviar un mensaje de respaldo a las víctimas del conflicto armado, el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, analizará la implementación del fallo de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre las 16 circunscripciones especiales para la paz. Para escuchar las diferentes interpretaciones, el lunes 2 de agosto se realizará en el Capitolio una audiencia pública para tomar una decisión final cumpliendo los fallos de los dos altos tribunales sobre estas curules. En la actualidad tenemos dos fallos judiciales, uno por parte del Consejo de Estado y uno por parte de la Corte Constitucional que está en proceso de notificación. La decisión es iniciar el día de hoy una actuación administrativa para dar cumplimiento a estos fallos de la mejor manera, amparados y sustentados en el acto legislativo 02 de 2017, a través del cual se ordena una interpretación favorable, abierta y progresiva de los acuerdos de paz, y con lo que creemos se debería enviar un mensaje hoy de unidad
y de respaldo a las víctimas del país. El día lunes a las 10 de la mañana se celebrará una audiencia pública y al final de esta se comunicará la decisión final con el mejor texto según la interpretación y el cumplimiento de los dos fallos, tanto el fallo del Consejo de Estado como el fallo de la Corte Constitucional. Escuchar y atender las necesidades de los jóvenes es una de las prioridades del presidente del Congreso, Juan Diego Gómez. En ES Noticias, en su sección Contacto Ciudadano, resuelve las dudas que en materia de educación y empleo tiene este sector de la población. Los congresistas responden. En la agenda de esta legislatura, los protagonistas serán, entre otros, los jóvenes. Así como lo afirma el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, serán varios los proyectos que se enfocarán a abrirles el espacio en las decisiones democráticas, en sus demandas laborales y en sus necesidades educativas. ¿Qué harán desde el Senado para que nosotros, los jóvenes, tengamos más oportunidades de empleo? Hemos presentado un proyecto de ley para que a los jóvenes los exonere de las sanciones que tienen hoy establecidas, se les quite esa especie de inhabilidad para poderse vincular laboralmente. ¿Cómo podemos ser parte de los espacios democráticos que nos otorga por derecho la Constitución? Quiere decir que los sectores juveniles tengan presupuestos para que no estén acudiendo a padrinos políticos o a partidos políticos en términos de llegar a ocupar estos cargos públicos en los consejos municipales de juventud. ¿Hay algún proyecto o algo para que motiven a las empresas a que nos contraten? Son muchos beneficios para nuestros aprendices: adquirir experiencia profesional, remuneración no inferior al salario mínimo, garantías de seguridad social, salud, pensión y ARL, prolongar su tiempo de ocupación validándolo como experiencia. Con la creación de nuevos empleos para jóvenes, como lo propone el proyecto de ley de inversión social, se establece un subsidio del 25% de un salario mínimo que reducirá la tasa de desempleo juvenil del 24% al 19%, beneficiando a 319.000 jóvenes en el país. Pues en este sentido, la ley Reactivarte es una de las normas que impulsará a los jóvenes para que tengan mayores oportunidades y puedan emplearse, capacitarse y aprender a través de la cultura. A través de la estrategia Cultura en Movimiento se busca apoyar a los artistas que hacen parte de las áreas de música, danza, circo, narración oral y teatro, con el fin de lograr la recuperación y reactivación económica del sector. Que contempla una inversión cercana a los 45.000 millones de pesos entre recursos del orden nacional y de entidades territoriales, con los cuales buscamos beneficiar alrededor de 60.000 gestores culturales y artistas del país. Esta estrategia, unida a la ley Reactivarte, sancionada por el Congreso, promueve la generación de empleo para los artistas jóvenes y fortalece la industria de las artes escénicas. Cultura en Movimiento contempla incentivos económicos directos a través de convocatorias, reapertura segura de escenarios culturales, incentivos económicos para atraer inversión privada. Cuando se une el gobierno, el Congreso de la República y la sociedad misma, se pueden hacer este tipo de avances tan importantes para Colombia. Reactivarte hoy le va a dar la mano a los artistas, Reactivarte va a permitir el tema de becas, va a permitir de que el medio artístico pueda nuevamente reactivarse económicamente y poder trabajar como lo estábamos esperando después de esta pandemia. El sector privado también le apuesta a la reactivación de la cultura. Saico y Asimpro anunció que exonerará de los pagos de derechos de autor a los artistas que se sumen a la estrategia Cultura en Movimiento. Y esta es una buena noticia para los estudiantes en la Orinoquía. Una universidad privada en Yopal pasó a ser universidad pública, lo que le permitirá a miles de estudiantes acceder a la educación superior de manera gratuita. En Colombia, desde la promulgación de la Constitución del 91 y hasta la fecha, no se había creado, inaugurado ni adecuado una universidad pública en el país. Pero la unión de voluntades lo logró. Una nueva universidad se une a la educación pública del país. La gestión del Congreso, la decisión del Ministerio de Educación y el trabajo de la empresa privada lo hicieron realidad. La Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano Unitrópico, que está en Yopal, Casanare, de ser privada pasa a pública. De verdad que es una satisfacción muy grande ampliar la cobertura en educación superior a miles de estudiantes, de jóvenes que hoy no disponen de las condiciones ni de los recursos para estar en una universidad. Considero que es una gran oportunidad que esta universidad sea pública, ya que muchos jóvenes podremos salir adelante y ser profesionales. Ahora el país cuenta con 33 universidades públicas. Esta última mejora las condiciones de la educación superior para los habitantes de la Orinoquía. Miren el momento afortunado en el que ocurre. Es el momento en el que estaremos dando en el Congreso
y agradecemos el apoyo de todas las vertientes que se sumen para hacer matrícula cero una política de Estado. Pues la presencia de la universidad pública en el territorio es un sinónimo de desarrollo y de cambios de fondo en el pensamiento colectivo. Se espera que la universidad reciba recursos públicos por 21.000 millones de pesos para su operación, lo que beneficiará a 3.000 estudiantes. Buenas noches. Atender a los más vulnerables, generar más empleo y no tocar el bolsillo de la clase media son algunos de los propósitos del proyecto de inversión social radicado por el gobierno. ¿En qué se fundamenta y cómo ayudará a reencauzar la economía? Ana María Sandoval nos informa. El proyecto de reforma tributaria busca recaudar 15.2 billones de pesos para reactivar la economía, estabilizar las finanzas públicas y financiar la protección de los más vulnerables. La iniciativa beneficiaría a 15 millones de colombianos y se constituye en el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años. Plantea la extensión de los programas sociales del subsidio a la nómina PAEF hasta diciembre de este año e ingreso solidario hasta el 2022. Austeridad en el gasto, que generaría ahorros por 1.9 billones de pesos, la lucha contra la evasión por 2.7 billones, sobretasa al sector financiero hasta el 2025 y un aporte solidario en renta del 35% por parte de las grandes empresas será la fuente de los recursos. Tiene un componente enorme de solidaridad. No va a tocar a las clases medias, no va a tocar a los pensionados, no va a tocar a los trabajadores. El 90% de los ingresos generados por el impuesto de renta va a recaer en las grandes empresas del país. El proyecto llamado Inversión Social, asegura el gobierno, es el resultado de un consenso nacional que permitirá darle la mano a los más vulnerables, lograr la estabilidad fiscal y contribuir al crecimiento económico del país. En este periodo legislativo son varios los retos de las comisiones constitucionales en cabeza de sus nuevos presidentes. Les contamos cuáles son los retos en materia ambiental, de educación, salud, entre otros importantes temas para el progreso de Colombia. Grandes son los retos de las comisiones quinta, sexta y séptima para fortalecer los programas sociales, impulsar proyectos que generen más empleo, se defiende y proteja el medio ambiente y se apoye al sector agricultor. En salud, la prioridad será el seguimiento al proceso de vacunación liderado por el gobierno para que se garantice la inmunidad de rebaño. La Comisión Quinta trabajará por llevar el Congreso a las regiones, apoyar el campo, incentivar campañas y medidas para cuidar los ecosistemas y las fuentes hídricas. Descentralizar los debates de control político y las necesidades que tienen las regiones, darle acceso a la gente de las regiones para conocer las verdaderas necesidades que hoy se enfrentan. Se reconoce el turismo como eje de reactivación. Por eso la Comisión Sexta trabajará en el impulso al sector y en extender la conectividad en los territorios. Esos proyectos de ley, muchos que han tenido origen en esta comisión, que han impactado tan positivamente en la reactivación económica, como la ley de turismo, como la ley de cultura, como la ley TIC. Un minucioso seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, al manejo de la pandemia y la atención de calidad en el sistema de salud serán, entre otras, las prioridades de la Comisión. Las necesidades sociales en materia de salud, promoción de empleo digno y recuperación del tejido empresarial. Establecer medidas para continuar impulsando la reactivación económica es uno de los objetivos transversales que tiene la Comisión Quinta, Sexta y Séptima en esta legislatura. La transformación a la policía, la defensa de los derechos humanos, la cooperación internacional y las medidas enmarcadas en la nueva ley de inversión social serán los principales temas que trabajarán las comisiones económicas y políticas. La aprobación del proyecto de inversión social, la generación y recuperación de empleo son algunos de los derroteros de las comisiones económicas y políticas en esta legislatura para seguir impulsando la reactivación económica. Establecer medidas para garantizar la protesta social y propender por normas que enfaticen el respeto a los derechos humanos serán temas de debate y análisis de la Comisión Primera. Pueden tener la tranquilidad y la seguridad de que obraremos con un sentido democrático, como corresponde, con un respeto enorme por las diferencias.
La Comisión Segunda tramitará y debatirá la Ley de Política Migratoria, la cooperación internacional y la transformación a la policía y velará por la estricta rigurosidad en los procesos de ascenso de los miembros de la fuerza pública. La transformación de la policía, que fue un proyecto radicado con mensaje de urgencia por el gobierno. Además, estamos pendientes de la ley antivandalismo, de los procesos de ascenso. Para la nueva presidenta de la Comisión Tercera, la necesidad del país se debe centrar en la reactivación económica, la recuperación de empleo y el fortalecer los subsidios para los más vulnerables. Estimulemos la generación de trabajo digno. Contribuyamos a mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables con programas sociales que les ayuden a aliviar el bolsillo. Mecanismos para impulsar la educación y el empleo de los jóvenes será uno de los principales retos de la Comisión Cuarta. Tenemos el reto de la matrícula cero en los estudiantes. Tenemos el reto de lograr ubicar laboralmente a los jóvenes que no encuentran espacios laborales. En la agenda legislativa de estas comisiones harán énfasis en los debates de control político al gobierno para evaluar la pertinencia y viabilidad de los programas económicos para los colombianos. En esta legislatura, los principales retos de la Comisión de la Mujer serán la prevención de la violencia intrafamiliar y el impulso de leyes que permitan la paridad de género. Paula Alfonso nos cuenta la hoja de ruta. Garantizar la protección de los derechos de las mujeres, cerrar las brechas de género en el mercado laboral y establecer nuevos mecanismos para que tengan mejores ingresos son, entre otros, los lineamientos que se trabajarán desde el Senado. En materia de mujer, lo más importante es la reactivación económica. Aunque hubo leyes interesantes, importantes el año pasado, ahora hay que implementarlas. Hay que pensar en las mujeres en los centros territoriales, pero también en las grandes capitales. Entonces, lo que necesitamos es acceso a la tecnología y otras formas de trabajar desde sus casas. De acuerdo con el DANE, en mayo de este año el desempleo en las mujeres se ubicó en 19,1%, cifra superior en 7 puntos frente al desempleo de los hombres. Es por eso que los proyectos e iniciativas estarán enfocados en generar más puestos de trabajo para ellas. La promoción del empleo joven. El empleo para las mujeres jóvenes de 18 a 28 años en la actualidad se encuentra en un 30%. Y con este fenómeno de la pandemia, pues es mucho más grave la situación de las mujeres. Proyectos para la atención de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo orientados a la prevención y al fortalecimiento de medidas para castigar a los victimarios, será el enfoque del trabajo legislativo en el Senado. Un gran baluarte del Partido Conservador y un gran baluarte jurídico del Congreso. Con estas palabras, el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, acompañó el homenaje que le rindieron senadores de la Comisión Primera al decano del Senado, Eduardo Enríquez Maya. En compañía de su familia y amigos, el Senado le realizó un homenaje póstumo al senador Eduardo Enríquez Maya, quien deja una huella imborrable en el Congreso de la República. Y que se consagró no solo como el decano del conservatismo y el decano en las comisiones primeras, sino como un gran baluarte en materia de actos legislativos y en materia constitucional para el país. Fueron 26 años como legislador, donde su pulcritud y acierto en el ejercicio de sus funciones lo destacaron como un auténtico demócrata. Un maestro de la política y un dirigente político que tenía como propósito ver una Colombia mejor. Autor de múltiples leyes, como el control político y la moción de censura, mecanismos y defensas de la propiedad privada, la elección del registrador y los presidentes de las Cortes, previo concurso de méritos, entre otras. Todos los homenajes que le hagamos al senador Eduardo Enríquez Maya siempre serán muy pequeños. Él fue un hombre grande, fue un gran compañero. Respetuoso de sus contradictores y sus ideas, fue autor del Estatuto de la Oposición, que hoy les da garantías en su ejercicio político. Pero ante todo fue un hombre conciliador que siempre encontró los puentes para llegar a consensos. Señoras y señores, silencio, estamos legislando. Fue una frase que mi padre pronunció más de una vez cuando tuve el honor de ser el presidente de esta comisión. Esa frase demuestra el respeto que tiene mi padre por su trabajo. Un maestro que enseñaba con su fino sentido del humor, haciendo gala de su origen nariñense. Creó la Universidad de Libre Aprendizaje, con profesores y alumnos voluntarios, guiados por el deseo de dar y adquirir conocimientos. Nos deja precisamente la enseñanza de que la política es un arte superior y no un oficio menor.
Dentro del homenaje, senadores de la Comisión Primera colocaron en el recinto su retrato para recordar al amigo, al jurista, al maestro, al gran legislador. NS Noticias presenta en la sección Nuestro Enfoque la visión de la nueva vicepresidenta del Senado, la senadora Maritza Martínez Aristizábal, quien se convertirá en la nueva voz de las mujeres en la mesa directiva. La congresista ha promovido la equidad de género y el cuidado del medio ambiente. La nueva primera vicepresidenta del Congreso es abogada, profesión que le apasiona y que le dio grandes reconocimientos como jurista. Decidió poner sus conocimientos al servicio de sus coterráneos a través de la política. Cómo vive la gente, qué le duele, qué le preocupa, qué oportunidades necesita. Y la política lo acerca a uno a esa realidad, a ese país real, y le impone unas obligaciones para ayudar a generar soluciones. Me gusta eso. Otra de sus pasiones es trabajar por la Orinoquía, región de la que es oriunda, y no pierde la oportunidad de hablar de su riqueza natural. Esas sabanas con serranía del Bichada o el Orinoco en Puerto Carreño, Casanare también es un departamento de una belleza. Y el Meta también tiene unos, de hecho es el centro geográfico de toda Colombia, tiene un atractivo turístico impresionante. Férrea defensora de los derechos de los niños y los jóvenes, del medio ambiente, del desarrollo de las regiones y de la protección y oportunidades de vivienda, estudio y empleo para las mujeres, la senadora Maritza Martínez invita a todas las mujeres a incursionar en la política para tener un mejor país. Si queremos que el país avance en lo social, que tenga esa mirada no solo compasiva, sino una mirada que priorice el bienestar de los niños, el bienestar de las mujeres, todos los grupos vulnerables, es muy importante la mirada de una mujer. Por eso, con todos los sacrificios, con las dificultades, pero tenemos que estar ahí. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión.